Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. Nosotros tenemos hoy una interesante conversación con Víctor Félix, municipalista. Tenemos que hacer un inventario sobre lo que ha estado ocurriendo con los gobiernos locales, algunas decisiones desde el Congreso Nacional que han creado pues ciertas preocupaciones, ruidos que quizás sean innecesarios, pero por eso vamos a conversar con un experto en la materia. Buenas tardes, Víctor, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Carlos, a ti y a tu público. Aquí estamos a tu orden. Qué bueno. Recientemente, pues, el Congreso, el Senado de la República específicamente, pues, ha aprobado una modificación a la Ley 176-06, que es la que rige los ayuntamientos, las alcaldías, sobre todo un artículo específico que quisiera que me explicaras el alcance de esta decisión y qué pudiera significar. Los alcaldes están compelidos mediante esa normativa a cumplir estrictamente con el desarrollo de su presupuesto. Hay topes en la ejecución presupuestaria para áreas específicas, evitando de que los fondos no sean utilizados fuera de lo que establece la propia normativa. Sin embargo, hay un aspecto que tiene que ver con la penalización si el alcalde no cumple al pie de la letra con esa normativa. En la modificación se está planteando que en lo adelante no haya pues penalización con prisión a esos incumplimientos o violaciones por parte de los alcaldes. ¿Qué significa esto y qué impacto esto pudiera tener en la gestión municipal? Hay que aclarar primero que esa ley de la ejecución del presupuesto de los ayuntamientos, a propósito de la asignación de fondos por parte del gobierno central a los municipios. Esa ley, la 166-03, que ya ha cumplido, como debe de saber, 23 años, primero nunca se ha cumplido, es donde le asignaban el 10% del presupuesto general del Estado a los ayuntamientos. Esa transferencia directa a los ayuntamientos. Entonces el gobierno central pues le puso ciertas normativas, unos candaditos al dinero que le está enviando a esos ayuntamientos. Aún no se cumple el 10%, apenas el año pasado llegamos a topes tan bajos como el 1.9, ahora andamos por el 2.1, 2.2, pero como quiera es dinero. Entonces habían unas normativas hasta este inicio del año pasado, del año 25, que tenían que pagar, los aportes, 25% para nóminas, 30% para servicio, al menos 40% para inversión y un 4 o 5% para salud, género, juventud, deporte, etc. Bueno, ha habido un reclamo de muchos años, puesto que algunos ayuntamientos pues, no necesitan tantos servicios, sino más obras, otros más obras, menos servicios. Y se decidió aumentar y modificar ese artículo 21 de la ley 176-07 y aumentó a 40% el servicio y disminuyó a 25% el tema de inversión. Dejó así juventud y el tema de servicios, vamos a decir así, en términos generales, pero se aumentó el tema de servicio y las nóminas mezcladas. Lo curioso es que esa ley se modificó a principios del año 25 para entrar en vigencia este año 26. Pero no habíamos terminado bien el año 25 y nos sorprendió otra modificación en diciembre, alterando ese porcentaje de nuevo. Cosa que yo entiendo que es una improvisación, una falta de criterio práctico, además de que no se ha socializado eso, Carlos. Eso no se ha hablado, eso no se le ha dicho a los alcaldes, no ha habido espacio de discusión, inclusive de la oposición, o de las personas que piensan, porque también esto no es un tema de mayoría mecánica, o de si tú tienes más alcaldes o menos alcaldes, sino también una especie de discusión, haber un diálogo. Porque repito, puede que en Sabana Grande de Boyá el tema no sea servicios, sino inversión, o en Paz de las Casas, que resuelven el problema con un camión. Sí. Lo que se necesita es inversión, mercados, mataderos, centros comunales, etcétera. O mejorar los salarios de los servidores municipales, que son muy ridículos. Y entonces ahí de inmediato le cambiaron el porcentaje, le pusieron 75% para el tema general de servicio y el 25% para obras de inversión. Así lo tiene el Estado. Los fondos generales del Estado se destinan un 25% al menos para inversión.
Pero ¿qué pasa? Que ahí aprovecharon y estandarizaron la situación del tema de que si se cae preso, en términos prácticos, por manejar o violar estos artículos de la ley. Lo primero es que esto es impracticable. O sea, el día que tú vayas a aplicar esa ley diciendo que por alterar este tipo de topes presupuestarios es pasible de que el alcalde sea sometido a la acción de la justicia por violación presupuestaria, déjame decirte que va a caer preso los 160 alcaldes que tenemos en el país. Ese era uno de mis temores cuando vi esta propuesta de modificación. Dije, ¿se habrá violado tanto la ley en las gestiones municipales que al final de los periodos que se avecinan pudiéramos tener cientos de alcaldes sometidos a la justicia y algunos de ellos condenados por esas violaciones? De hecho, yo creo que nosotros tenemos un compendio de leyes mucho más estrictas y más fuertes que esa, protegiendo también el manejo de los fondos públicos, porque ahí tenemos la ley de compra, que están los ayuntamientos obligados a cumplirla, la ley de la Contraloría General de la República, que son las normas básicas de control interno, están obligatoriamente a cumplirlo. Tenemos el sistema de gestión financiera, SIGEF, que maneja la Contraloría General de la República, la Tesorería General y presupuesto también. O sea, que hay muchas leyes que penalizan con sanciones penales, valga la aclaración y la redundancia, si tú violas este tipo de ley. O sea que violar el presupuesto de topes creo que no es tan delicado como tú utilizar ese dinero de una manera mucho más discrecional. Creo que violar el tope de quitar y comprar un camión o construir más o pagar más salarios, creo que no tiene tanta importancia. Creo que la importancia es cómo se maneja ese dinero, o sea, la calidad del gasto, cómo se invierte ese dinero. Y de hecho, ese fue el espíritu del legislador. Tenemos que advertir que tenemos hoy congresistas que fueron alcaldes. Por eso ellos están más preocupados por cumplir las leyes nacionales, que son de mucho más carácter, mucho más control interno, que violar simplemente un presupuesto que está inclusive supeditado a la realidad del municipio. Repito, en El Pino no se necesita tanto tema de salarios o servicios, porque hay una dinámica inclusive de los residuos sólidos diferente. Los ayuntamientos de los pueblos pequeños hasta tienen un horario que nada más trabajan hasta el mediodía, para que lo sepamos. Sí, sí. Y no vuelven más, porque inclusive el alcalde no gana salario suficiente como para dedicarse exclusivamente a eso, sino que son productores agrícolas, tienen sus propios negocios y se dedican una parte de la mañana a la gestión municipal, pero sí tiene que cumplir con normas estrictas, como el cumplimiento de la transparencia en el manejo de los fondos. Creo que por ahí fue más el espíritu del legislador. Me preocupa y me gustaría saber tu opinión si la conformación o el giro que se le está dando a las normativas por parte del Congreso están viendo la posibilidad de que a través de estos cambios pudieran decidirse las próximas plazas en términos electorales de los alcaldes. Es decir, darle más facilidad al alcalde de que pueda hacer una obra o mayor cantidad de obras y servicios con la finalidad de que pueda o ganar o retener la plaza electoral. Tú eres muy fino, Carlos. Muy, muy fino. Ciertamente esa es la preocupación que usted tiene, el manejo discrecional en el tema de los servicios. Pues cuando lleva el 75% del presupuesto a un manejo discrecional del ayuntamiento, cuando hablamos de ayuntamiento hablamos de los dos, hablamos del ejecutivo y del normativo, tanto el alcalde como los regidores, eso para nombrar compañeritos, porque tú tienes que darte cuenta que tú vas a tener un manejo discrecional donde tú tienes todo mezclado, la recolección de residuos, pero también la contratación de personal, la compra de utensilios para recoger o manejar el ayuntamiento. Obviamente ahí hay un manejo mucho más discrecional del Ejecutivo Municipal y obviamente eso preocupa mucho, sobre todo a la oposición. Cuando un alcalde en un pueblo, obviamente el 75%, me atrevería a decir que casi el 80% de los municipios del país son los pequeños, los que manejan poco presupuesto de 6, 7, 8 millones de pesos hacia abajo, mensuales, hacia abajo. Pero también es el mayor empleador del municipio. O sea, tiene la capacidad en un municipio pequeño, en Dajabón, en Santiago Rodríguez, o en Villa Los Almácigos, donde tú tienes que estar claro que la mayor cantidad de empleados de los que tienen ingresos formales en esos territorios trabajan para el ayuntamiento. Entonces, cuando el alcalde tiene mayor capacidad de contratación de personal, todo el mundo lo que va a defender es su empleo. Entonces, eso también es una preocupación que nosotros tenemos, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista operativo en el territorio, puesto que al final los recursos van a seguir utilizados para fines políticos y clientelares.
Y creo que eso fue también una de las grandes motivaciones que tuvieron algunos congresistas que están en el Congreso Nacional, que fueron alcaldes. Porque no hay contrapeso, Carlos. No hay contrapeso. O sea, comen con su dama. Si bien cierto es legal, no es 100% legítimo. Porque cuando tú no tomas en cuenta la opinión de los demás, no quiere decir que la mayoría siempre tenga la razón. Claro. Y también esta mayoría, también hay que ver qué calidad tiene esta mayoría. Últimamente estamos dándonos cuenta de que nos están gobernando aquellas personas que no tienen la calidad de... Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que yo tengo una cuenta de Instagram que hablo de comportamiento cívico de ciudadanos. Yo hago, mira, no se puede martillar o construir visitando al vecino a deshoras, molestando al vecino. Hay mucha gente que me insulta. Me dice, esta es mi casa, yo puedo escribirlo, yo puedo martillar y tumbar la pared que yo quiera. Bueno, las leyes existen para controlar ese tipo de ciudadanos. Sí, sí. Entonces, imagínense usted, si lo que están haciendo las leyes son ese tipo de ciudadanos. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay un aspecto también fundamental y bastante sensible, Víctor. La forma en cómo los partidos están permitiendo que las escogencias de quienes van a optar por posiciones electorales lleguen a ocupar las mismas. El voto preferencial, por ejemplo, es una muestra de eso. En los partidos ya no es quien tenga más calidad, ya no es el ciudadano que tenga mayor compromiso, sino que quien tenga más dinero para aportar en una campaña, sin importar de dónde esos recursos vengan, pues ese es el que va a terminar siendo el candidato. Entonces, ¿dónde hemos fallado en ese sentido y qué oportunidad de mejora tú pudieras identificar? Las sociedades deben revisar sus decisiones y su sistema de gestión democrática a medida que vaya evolucionando y cambiando las cosas. Ciertamente ese sistema que hemos utilizado en los últimos años de voto preferencial ha resquebrajado la participación democrática. La democracia se manifiesta en la participación y vemos que la abstención en las elecciones pasadas ronda en el 64%. O sea, la gente tiene un desinterés producto de que somos una culebra comiéndose por la misma cola, la misma culebra. Entonces tenemos que revisar el sistema político y el sistema eleccionario que tenemos. Eso tiene que venir desde el seno de la principal plataforma que tiene la democracia, que son los partidos políticos. Llegó el momento de revisar esa medida y de hacer un cambio drástico. Cuando teníamos participación primero una mayor participación del elector, pues era mucho más legítima las decisiones que se tomaban en torno a los procesos electorales y obviamente también los que participaban en la toma de decisiones no estaban sometidos a un sistema clientelar que se manifiesta hoy en día. Ya a la gente no le interesa las personas que están presentándose las boletas a los partidos, puesto que no participan en las tomas de decisiones también los partidos políticos en seleccionar candidatos que tengan la potabilidad o la visión o la condición. Recuérdate cuando el ayuntamiento del Distrito Nacional había gente como Fon Bernard, Ney Arias Lora, Georgie Rodríguez, estamos hablando de figuras, claro, Tirso Mejía Ricard, doña Macarrulla, viuda, Consuelo Pradel. Eran personas que tenían una visión distinta. Wallis Taveras. Había también su equilibrio de que estaban los muchachos de los barrios populares, pero también había un contrapeso para tomar decisiones. Y los partidos son los mismos. Lo que había era una decisión interna diferente. Creo que debemos mejorar la calidad de la participación política y tenemos un gran desafío ahora. Sobre todo porque tenemos que hacer un acto de mea culpa y ver que estamos cada día más eligiendo candidatos con muy baja participación electoral. Pueden ser legales, pero no hay legitimidad. Creo que tenemos una gran oportunidad ahora para nuestros partidos políticos en este proceso de paz que hay, ¿verdad? Porque ahora mismo ahora lo que se está discutiendo son los grandes. Ahí nadie quiere ser síndico ahora. ¿Tú no has escuchado eso? No. Ni regidores. Todos quieren ser presidente de la República. Sí. Creo que ahora los partidos políticos tienen una gran oportunidad para hacer un trabajo al interno de mejorar la calidad de la participación. Mencionaste un aspecto que también genera bastante inquietudes, los regidores, pero vamos a hablar de eso después de este contacto de publicidad. Ya regresamos, siga con nosotros. Seguimos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. Este domingo por la tarde estamos conversando con Víctor Félix, experto municipalista. Dejé
sobre la mesa, pues hablar un poco de los regidores, la actuación de los regidores en esta nueva etapa, en algunos municipios, en algunas demarcaciones, observamos regidores muy empoderados, pero no empoderados para defender la municipalidad, sino empoderados, muchos de ellos, para procurar beneficios particulares, al punto de que han colocado a alcaldes o autoridades municipales en situaciones muy difíciles. ¿Qué hacer con esta realidad que estamos percibiendo? Porque eso está impactando inclusive en normativas que no se aprueban o normativas que se aprueban perjudicando inclusive a sectores importantes. Quizás algunos amigos regidores se pondrían guapos con esto que yo voy a decir, pero no puedo venir aquí a hacer un acto de hipocresía, sobre todo como conocedor de este tema, de que las cosas andan bien en los consejos de regidores, en las salas capitulares. Las cosas no andan bien, Carlos. Ellos se han convertido en algunos sitios, hay honrosas excepciones, obviamente hay muchas personas muy serias, pero se han convertido en mercados persas. Obviamente ha habido un contubernio, una complicidad también de constructores, sector privado, comerciantes, en que han aceptado este tipo de maniobras, sobre todo ilegales y dolosas, para conseguir permiso en el uso del suelo. El desarrollo de todo territorio es local, o sea, no hay desarrollo nacional sin desarrollo local. Cuando tú llegas a un pueblo y ves que todo está bien organizadito, el parque allí, los comercios acá, antes los barrios, los pueblos, perdón, decían, vete a la zona comercial. Todo el mundo sabía que en algunos municipios había una zona comercial, una zona residencial, inclusive una zona de expansión industrial. La zona franca sabía dónde iban, etcétera. Hoy ya tú te encuentras donde quiera una mezcolanza, una escuela al lado de una iglesia y una iglesia al lado de un cabaret o un restaurante sin parqueo, centros comerciales. Bancas de loterías donde quiera. Viviendo gente donde quiera. Sí. Porque ha habido un desorden en este tema y ha sido un gran protagonista en las salas y los consejos de regidores a nivel nacional. Porque lo primero que debe haber es un plan de ordenamiento territorial. O sea, no puede haber un municipio sin haber un plan. La gente me entienda que es un plan de ordenamiento territorial. Bueno, esto va aquí, aquello no va allí, esto puede ser aquí. Y hay algunas zonas donde dicen, por el momento aquí vamos a dejar para el desarrollo, a ver cómo viene esto y qué vamos a hacer más adelante. Eso no existe en el 70% de los territorios del país. Entonces, lo correcto es que haya un plan. Entonces, el alcalde, que tiene la visión a través de su departamento de planeamiento urbano, presenta a la sala capitular, a los regidores, lo que él quiere hacer allí o aquí. Pero como hay un plan, entonces el regidor dice, eso esto sería puede lo hacerse, ideal, pero en la práctica no se está dando eso, no está ocurriendo eso. Hemos encontrado regidores que salen por los territorios manejando a ver obras que están construyendo. A fiscalizar. A verlas. Sí, a verlas. A decir, mira, ahí están construyendo un edificio y yo no lo sé. Pero se apandillan, ¿eh? Salen 4 y 5 juntos en un vehículo a ver, mira, están construyendo esta torre o este edificio o simplemente un hotel. Y salen y a través de mecanismos que ellos tienen, extorsionan a estos desarrolladores. Paran horas, detienen horas. Y esa no es la competencia de una sala capitular, ni siquiera de un regidor. Pero imagínense usted, un desarrollador que esté allí construyendo un edificio, está invirtiendo millones de pesos, y el alcalde dice, ya me dieron un permiso, y dice, tú tienes el del alcalde, falta el de nosotros. Entonces eso se ha convertido en una mala práctica que inclusive hasta antes de tú empezar a armar un proyecto, vas a las 2 instancias, vas y consigues el permiso que se llama de no objeción de uso del suelo que te dio el ayuntamiento a través del departamento urbano o los mecanismos que tiene, si es un distrito municipal, tienes que ir al municipio de cabecera, ya tú lo tienes. Y después entonces tú te vas a donde los regidores a conseguir el otro no objeción. De hecho, hay algunos ayuntamientos que trabajan también en contubernio con el alcalde, ¿eh? Que el alcalde dice, lo mío es esto. Y lo de los regidores, yo te lo puedo conseguir, habla que tú hables con ellos. O sea, eso ha caído en un desorden. Por eso tenemos tantos problemas en el desarrollo de los municipios, porque tenemos problemas de parqueo, problemas de tránsito, las calles que son calles de acceso o calles interiores que están destinadas para residencias, tienen un restaurante, tienen una empresa, tienen un colmadón. ¿Por qué? Porque este desorden ha sido en complicidad
con estos regidores también. ¿Cómo tú evalúas entonces la decisión del Poder Ejecutivo que ha buscado, ha procurado que a través del Ministerio de la Vivienda pues exista una reglamentación, una normativa para otorgar uso de suelo en determinadas zonas del país? Porque precisamente la forma como se ha manejado las alcaldías, los distritos municipales es lo que ha creado en gran parte este desorden. En vez de nosotros apostar a la institucionalización, lo que hemos ido quitándole competencia a los ayuntamientos. Okay. Si bien es cierto, es culpa de los actores, no solamente de las autoridades electas, sino también de los partidos políticos. Nosotros no podemos salirnos de la responsabilidad que esto también conlleva. Pero en vez de apostar a la institucionalización de esas estructuras vitales para el desarrollo, pues hemos ido quitándole competencia a los ayuntamientos. Bueno, esta ley a la cual tú haces alusión, que es la ley 368-22, que es la ley también que crea el Ministerio de Vivienda, tiene una parte que se dice, bueno, ley para el tema del uso del suelo y hábitat, que esta es una ley muy poderosa. Ellos categorizaron el territorio con obras nacionales y obras municipales, u obras que están supramunicipales, puertos, aeropuertos, ciertas instituciones de envergadura que trascienden por encima de la capacidad del ayuntamiento de inclusive hacer una opinión técnica para ver si puede o no otorgar este permiso de suelo. Se lo dio a un consejo de ministros. Eso tiene que ir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de hoy, La Caleta. Sí. La Caleta hoy tiene el aeropuerto Las Américas, tiene la zona franca de las Américas, tiene el ITLA, pero tiene también una cantidad de el puerto multimodal Caucedo. Multimodal Caucedo, sí. Imagínese usted, dice que el Distrito Municipal La Caleta no tiene competencia técnica ni siquiera para supervisar esa obra. Yo lo entiendo. Pero lo que debimos haber era fortalecer esas estructuras mediante mecanismos compartidos, quizás supervisados, quizás inclusive una especie de tutela hasta que tengan la composición necesaria para ello. No, se lo quitaron y eso ahora simplemente es un trámite. El Distrito Municipal o el Ayuntamiento de Boca Chica, que es el cabecera, es un trámite. Sellarlo y aprobarlo, entonces el Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Vivienda, pues supervisa estas obras. Esto ha sido producto de eso, de esa inconducta, vamos a decir así, que a través de los años han tenido los que gestionan el territorio. Mira, Carlos, yo creo que todo, tú me dijiste ahorita, bueno, ¿qué tú crees, Víctor, cómo se puede solucionar esto? No tengo la visión así 100% 360 para tener una decisión, vamos a decir, infalible, porque el ser humano es imposible predecir su comportamiento y su conducta. Pero creo que todo empieza en los partidos políticos. Tenemos que empezar a poner unos candaditos, porque si usted no tiene capacidad para gestionar un territorio y la suerte y el futuro de un municipio, usted no puede concursar. Creo que debemos volver otra vez a seleccionar de manera un poquito más, o no, un poquito más no, mucho más estricta la participación de estas autoridades en estas boletas políticas. Creo que debemos poner algunas condiciones, como la tienen algunos, para usted ser ministro de Obras Públicas, para usted gestionar el presupuesto de salud pública. Usted se imagina que lo ponga usted en el Servicio Nacional de la Salud. Tú no eres médico. No, claro. Yo tampoco. En lo que podemos hacer una buena gestión, nos pueden hasta engañar, porque no conocemos ese lenguaje técnico. Entonces yo creo que debemos poner unos candados mucho más, qué sé yo, una dilatada carrera, 5 o 10 años de conocedor del tema. De hecho, creo que para ser alcalde tenemos que poner también unas condiciones, de decir, por lo menos haber sido regidor un tiempo, tener ahí o ciertas condiciones de haber participado, ser secretario general del ayuntamiento. O sea, unas condiciones especiales para manejar, porque es el destino de millones de ciudadanos. Víctor, tú hablaste de que le han ido quitando competencias a las alcaldías. Aprovecho ahí, tenemos varios temitas más que abordar, pero aprovecho ahí para preguntarte tu evaluación de la decisión de haberle quitado el control del tránsito, la regulación del tránsito a las alcaldías. ¿Estamos mejor, estamos peor o realmente valió la pena haber hecho ese cambio? Creo que debe haber sido compartido, pero compartido real. No como lo dice la ley 6317, que lo tiene que son coordinado con el ayuntamiento. Eso es mentira, eso es poesía. Eso nada más está escrito en la ley. Pero debe ser un poquito más, porque ciertamente hay decisiones que son nacionales, como el tránsito interurbano,
la competencia de los equipos de transporte a nivel nacional, como el tema del transporte pesado, los autobuses, las patanas. Debe tener ciertas condiciones y regulaciones mucho más estrictas. Pero el tránsito urbano debe ser del ayuntamiento. Lo que pasa es que antes, cuando no había dinero, el ayuntamiento no tiene competencia, ni capacidad técnica, ni económica. Pero cuando entonces hacen una ley y hay dinero, porque ahora el Intran maneja miles de millones de pesos en el tema del FITRAN, el Fideicomiso para el Transporte Urbano, miles de millones de dólares. Entonces, ahora que hay dinero, se lo quitaron al ayuntamiento. Lo manejan con una visión mucho más nacional. Sí, hay temas que deben manejarse con un criterio homogéneo, normativo, homogéneo a nivel nacional. Pero sus particularidades, porque fíjate que Santiago sigue el ayuntamiento de Santiago siendo muy, muy determinante en las rutas del transporte urbano. Y funciona. Allá no se dan, las rutas las dan los síndicos, lo dan los ayuntamientos. Sí. ¿Sabías eso? Sí, así es. Lo participa y funciona muy bien. O sea que creo que debe ser un poquito más justo, vamos a decir así, la toma de decisiones y compartir también el dinerito, porque por Dios, lo tiene ahora el gobierno, el ayuntamiento no le dan un centavo por eso. Así es, Víctor. Mira, hay otro tema también que nos ha llamado. Ni la placa ni la licencia. No, tampoco. Que son de vocación municipal. Sí. O son permisos con vocación municipal, las placas de los vehículos. No tienen participación tampoco en eso. Mira, Víctor, hay otro tema que me llamó la atención y es la decisión de colocar una planta de tratamiento a propósito de ese proyecto tan interesante que se esquematizó para la intervención del río Sama. Hay la planta de tratamiento que algunos técnicos me han dicho que no es tratamiento, sino compostaje, que se quiere colocar cerca del sector Domingo Sabio. ¿Tu opinión de eso? ¿Tú crees que ese es el lugar más adecuado para colocar esa unidad? Domingo Sabio costó más de 12 mil millones de pesos invertido ahí. Ven cerca de 50.000 personas. Sí. Ahí eso fue un impacto de regeneración urbana impresionante, que tanto necesita la capital dominicana. Nosotros somos una potencia en el Caribe, Carlos, y nuestra ciudad se está poniendo vieja. El centro de nuestro desarrollo urbano está podrido, Gascue, está podrido, ahí no se pueden hacer tuberías, hay unas normativas muy viejas. Fíjate, el Palacio Nacional está rodeado de barrios y de una podredumbre impresionante. Entonces, esas obras, como Domingo Sabio, que viene del gobierno pasado, fue una obra importantísima. Entonces, si bien es cierto que se requiere un saneamiento del río Osama, que es la tercera decisión que anuncia este gobierno, pero en fin, ahora instalar una planta de compostaje. Todo el mundo sabe lo que es una planta de compostaje. ¿Qué es una planta de compostaje? Bueno, ¿cómo funciona? Coger todos los residuos orgánicos urbanos y llevarlo allí y convertirlo en abono orgánico. Si bien es cierto, es un negociazo. Construir una planta de compostaje ahí es necesaria, Carlos. Pero no ahí. Pues, ¿cómo tú vas a construir un vertedero? Porque más que tú veas, es un vertedero, la podredumbre. Tú sabes lo que huele. Acumular los residuos sólidos ahí. Entonces, acumular ahí todo lo que es la basura orgánica podrida. Lo que hiede en una intervención urbana que costó tanto dinero y que está bonito ahí pegadito de la planta del multiuso y de las canchas de ahí. No es justo. Eso hay que llevarlo al mercado. ¿A cuál mercado? Al mercado nuevo. Ok. Allá, a la ¿Y hay Susa. espacio ahí? Pero claro, sobre todo, que mayor produce desechos orgánicos es el mercado. Sí. Es ahí que se desarrolla la mayor actividad comercial orgánica de ahí. Además, los que llegan también del Mercadón, del mercado. Sí, de aquí de allá. Domingo, sí. Llevarlo allá es lo más lógico. Además que ahí está, se puede instalar y acaban de lanzar un fideicomiso, Carlos, ahí, para invertir dinero, porque eso sí les interesa a un empresario, porque eso sí deja dinero. Una planta de compostaje deja mucho dinero. Pero si lo hace, yo lo que sospecho es que como lo están haciendo bajo el tema del fideicomiso, ya entonces no sería un negocio de algunos que quieren instalarlo, porque creo que ahí se esconde algo. Y aprovecho que estamos aquí para yo pedirle a la alcaldesa que no permita eso. Porque si es cierto que el gabinete para la recuperación, del río Sama, participan los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, no es justo que la alcaldesa del Distrito Nacional permita que ese esfuerzo que ella está haciendo allá con el fideicomiso en el mercado nuevo,
se ahorra esa inversión. Ya hay una decisión de hacer un compostaje. Bueno, vamos a hacerlo en el mercado, que es la materia prima ahí que debe estar, y así eliminamos la famosa planta de transferencia que está ahí en Villa Agrícola, que también es un dolor de cabeza para los que residen allí, para el ayuntamiento. Ahí se esconde algo. No creo que debe haber ahí una planta de compostaje. Repito, es necesaria. Entonces, Pero ¿cómo se haría entonces? ¿La recolección iría en vez de, de esa planta de compostaje, si se instala, como tú estás planteando, cerca del mercado nuevo, ahí entonces se recogería lo que llega del mercado, de Merca Santo Domingo, y en los residuos que recoja el ayuntamiento en toda la zona? Que hay una relación de transferencia Sí, ya, sí. porque lo hay ahí. Pero también el río da una oportunidad en la parte norte, Santo Domingo Norte, lo cruza rapidito ahí. Sí. Santo Domingo Oeste, Colinda llega ahí también. Claro. Y Santo Domingo Oeste es un punto medio, porque Santo Domingo Oeste, cruzar toda la 17, todo ese residuo, bajarlo de Duquesa, todo ese residuo y el Instituto Nacional. ¿Tú te imaginas cruzar por la Avenida del Puerto? Claro, claro. La zona colonial. Sí. Complicaría bastante. Pero sí. por Dios, o llevar una barcaza por el río, ya al final, donde se está tratando de hacer un muelle bonito. No tiene sentido. Yo lo que entiendo es que ahí se está escondiendo algo. Algún interés económico, como lo que pasan a veces por debajo de la mesa. Poner una planta de compostaje ahí. ¿Se devaluaría el sector Domingo Sabio si ocurriese eso? No solamente eso, sino que lo arrabalizaría. Ok. Porque todo lo que va a hacer alrededor de ese negocio, hiede en la orilla del río, hiede. La basura podrida, Carlos, pero además va a traumar el transporte, el tránsito de ese tipo de residuos. Hagámoslo allá en la parte norte, démosle empleo a la gente de la Sursa, démosle empleo a la gente de ahí de Capotillo, del Simón Bolívar. Además, que el 80% de ese residuo se genera en el mercado de la Duarte. Víctor, finalmente quiero que me hables un poco de qué te pareció a ti la aprobación de la nueva ley que regula los residuos, la recolección de residuos sólidos. Te lo pregunto a partir de las quejas que he visto de pymes y mipymes que se están quejando. Dice que el monto que están expuestos a pagar ahora, de manera quizás general no se ve muy amplio, muy alto, pero para ellas le crea un tema, Claro. le crea una situación. ¿Qué debió hacerse con esta nueva disposición, con esta nueva ley? Y cómo las pymes entonces pudieran, ante esta realidad, pues buscar alguna alternativa que les favorezca. No hemos visto todavía los resultados de esa ley que es del otro día. Sobre todo las bondades del fideicomiso. No lo hemos visto. Y ya estamos aumentando el aporte obligatorio. No tiene sentido. Lo primero es explicar qué ha pasado con casi 8.000 millones de pesos hasta el año 24. El 25, si lo sumamos, llegamos casi a 11.000 millones de pesos que ha manejado el fideicomiso con estos aportes obligatorios. No hemos visto qué ha pasado y ya estamos aumentándolo. Casi no, un 500%. Llevar la contribución obligatoria de 500 pesos a 3.000 es un aumento de un 500%. Pero oye, ¿cuál es lo grave? Lo grave es que el 80% del comercio del país es informal. No están regulados a nivel de temas impositivos. Solamente un 20% del comercio real está registrado en la DGI. Entonces, a ese 20% están penalizando con una carga de la de ellos y la del otro 80% que no paga, y es la que más residuos genera. Entonces, no es justo. Tenemos que equilibrar los aportes obligatorios. No es democrático, no es justo, porque se tomó una decisión en un escritorio. Y, obviamente, tienen que quejarse los pequeños comerciantes, que aquí son la mayoría de los comercios. De ese 20%, el 85% tiene menos de 10 empleados, para que tú lo sepas. La mayoría, el 85% de lo que aportan ese aporte obligatorio a través de la DGI todos los años, van de 2 a 15 empleados. Eso es un impacto importante para ellos. Sí. Pero además pagan residuos sólidos, porque también lo pagan a los ayuntamientos. Y muchos de ellos también tienen que inclusive pagar en sitios informales, para ponerte un ejemplo, Villa Agrícola, Villa Francisca, Villa Consuelo, donde están todos estos negocios. Tú sabes que ahí se mueve una dinámica que tú tienes que pagarle a ciertos muchachos del barrio para que se lleven la basura, si no, no te la recogen. Y el ayuntamiento va a un sitio específico a recogerla porque la acumulan y la tiran en una esquina. Esa es la dinámica informal. Entonces no es justo. Lo correcto es explicar primero qué han hecho con más de 10.000 millones de pesos en el fideicomiso.
y además coger ese dinero y repartirlo a las empresas comunitarias. Aquí Fundasursa, Fundescoba, esas fundaciones comunitarias que están en los barrios, que recogían los residuos y se le pagaba a través del ayuntamiento del distrito, no tienen acceso a esos fondos porque se lo han cogido 4 o 5 empresas grandes en los vertederos. Es injusto penalizar a las pequeñas empresas con un aporte obligatorio una vez más, sin dar explicación de qué se ha hecho con más de 10.000 millones de pesos. Yo sé lo que han hecho, pero explíquenle a la gente. 5 empresas han cogido el 75% de ese dinero, porque eso se maneja en vertederos. Entonces no es justo modificar una ley. Además, hoy es la ignominia más grande que le hicieron a los ayuntamientos. Hay una felonía también, una traición, un robo. Para que los ayuntamientos entraran en la jugada, le pusieron una cápita de 20 pesos por cápita a cada ayuntamiento. O sea, a cada ayuntamiento le van a dar 20 pesos. Si un municipio que vive 15.000 habitantes, le vamos a dar 300.000 pesos al año. ¿Y qué ayuntamiento le importa? Pero para usarlo entonces para gestión de residuos y educación. Sí. No es justo que un ayuntamiento como El Pino, que recibe 1.6 millones de pesos, tú le digas, te voy a mandar al año, tú tienes 10.000 habitantes, al año tú le mandes 450.000 pesos para educación y formación, para separación en fuentes y tecnificar y manejar residuos sólidos. Es un abuso, realmente es una mezquindad. Bueno. Es una ley desequilibrada y hay que luchar contra eso. Y nosotros apoyamos la queja que tiene la Federación Dominicana de Comerciantes. Bueno, pues muchas gracias, Víctor Félix. Siempre tener la oportunidad de conversar contigo es edificante porque manejas muchas informaciones, tienes un gran conocimiento de cómo funciona la municipalidad. Gracias, Víctor. A ti, Carlos, y a tu gente, que me encanta. Bueno, pues Víctor Félix, experto municipalista, ha estado con nosotros. Vamos a otro contacto de publicidad, pero ya regresamos.